Hoy les voy a hablar sobre meditación y mindfulness. Mindfulness es atención plena al aquí y a la hora, a este preciso momento, al momento presente. El término mindfulness viene de la mano de Jon Kabat-Zinn, que en el año 1990 empezó a estudiar los procesos mentales que habían en el cerebro cuando se practicaba meditación. Jon Kabat-Zinn es un neurólogo americano que dedicó muchísimos años de su vida a trabajar en lo que es la mente de las personas y estaba como muy preocupado por el sufrimiento que causaban las enfermedades a esas personas. Entonces empezó a aplicar meditación y se dio cuenta y lo pudo constatar científicamente que realmente cuando la persona medita hay ciertas áreas del cerebro que tienen una transformación, sufren una transformación, no solo un cambio, sino una transformación. Un cambio, por ejemplo, es que yo me corto el pelo y produce un cambio en mí, pero ese pelo luego va a crecer y voy a volver a tener el mismo peinado que ahora. No, eso es un cambio en mi vida. Pero una transformación es algo muchísimo más profundo. Cuando nosotros cuando nos transformamos, realmente no hay marcha atrás. Y todo lo que se ha conseguido en esa transformación sigue dando sus frutos. Entonces eso lo que hace la meditación en el cerebro, en determinadas áreas del cerebro, lo que produce es una transformación. Nosotros cuando éramos pequeños, pues teníamos el cerebro más plástico, más moldeable, entonces éramos mucho más adaptables a cualquier situación de cambio en nuestras vidas. Pero conforme vamos creciendo, llegamos a la edad adulta y nuestro cerebro se va poniendo cada vez más rígido. Hay ciertos comportamientos, ciertos patrones de conducta que siempre repetimos. Si no podéis empezar a pensar relaciones diferentes relaciones, ya sea con familiares, con amigos, con pareja, que luego se repiten. Y la vida siempre nos va dando esa posibilidad de cambiar y de trascender la experiencia. Y por eso se van repitiendo esos aprendizajes. Y esos son patrones de conducta. Esos patrones de conducta que se repiten se pueden trabajar con mindfulness. Lo que hacemos es empezar a moldear el cerebro para que nosotros no nos acostumbremos o quitemos la costumbre de ir circulando siempre por el mismo camino, porque las personas lo que hacemos es ante una determinada situación tenemos la reacción, una situación y la reacción, y entonces siempre vamos transitando por ese camino y ese camino cada vez se hace más profundo, el surco se hace cada vez más profundo porque nosotros realmente estamos tan acostumbrados a reaccionar ante esa situación de esa determinada manera que no hay cabida para otra reacción. Lo hacemos como de manera automática. Entonces cada vez ese surco se va haciendo más profundo y no podemos ver más allá. Y lo que hace mindfulness es abrirnos otros caminos, otros circuitos neuronales, otra plasticidad del cerebro, para que nosotros podamos ver la vida desde otra perspectiva. Y realmente eso se puede conseguir. Requiere tiempo, requiere paciencia, pero se puede conseguir. Y realmente la meditación trae multitud de beneficios a nuestras vidas. Nos refuerza lo que es el sistema inmunológico, nos ayuda a estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Y nos proporciona beneficios en todas las áreas de nuestras vidas. Realmente los beneficios de mindfulness son innombrables porque abarcan muchísimo. Pero ya solo con decir que nos permite centrarnos en el presente, esto significa que
No vamos a estar pendientes del pasado ni vamos a estar pendientes del futuro, sino que vamos a estar la mayor parte del tiempo en el aquí y en el ahora. Para entender mindfulness también hay que remontarse un poquito a los orígenes. Los orígenes de mindfulness es la meditación vipassana o vipassana. Es la meditación que se iluminó Siddhartha Gautama, el Buda, hace 2500 años atrás. 2500 años atrás, Buda ya sabía que meditando podía mejorar mucho la calidad de vida de las personas, porque la meditación trabaja a nivel del pensamiento y del pensamiento ligados a las emociones. Entonces las personas nos identificamos mucho con las emociones y con los pensamientos. Y Buda lo que hizo fue dedicar toda su vida a entender la mente humana. Y él lo descubrió y llegó a la iluminación, a lo que se conoce como iluminación, samadhi o nirvana. Y hay una frase de Buda que me gusta mucho, que es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Buda toda su vida dedicó a trabajar la meditación y llegó a esta conclusión, que el dolor en las personas es inevitable, porque ante una situación de dolor yo no la puedo evitar. Por ejemplo, si tengo algún problema de enfermedad, algún problema económico, voy a sentir dolor. Puede ser un dolor físico, puede ser un dolor emocional o físico y emocional a la vez. Pero las personas ante una determinada situación, evidentemente que nos produce dolor, sentimos dolor. Pero el sufrimiento que nos va a producir esa situación es opcional, porque realmente ante cualquier situación de vida yo elijo si quiero empoderarme o si quiero asumir el rol de víctima y sufrir. Esos roles los elegimos. Y allí está el aprendizaje de cada situación de vida, que es lo que voy a elegir, si elijo ser víctima o si elijo ser víctima y estar en el sufrimiento, o si elijo empoderarme y trascender eso. Entonces, cuando sufrimos, lo que hacemos es reaccionar de una determinada manera ante las cosas que nos pasan. Nos ponemos en el papel de víctima y alargamos ese sufrimiento. El sufrimiento se alarga en el tiempo y entonces eso nos impide actuar. Y lo que Buda quiso lograr, y lo logró de hecho mediante la meditación vipassana, fue la liberación de la mente. Y realmente eso es muy importante. Y eso pasó hace 2500 años atrás. Y hoy en día seguimos tratando de liberar a nuestra mente. Y ya está, el sistema ya está dado para que nosotros, cada uno, poniendo tiempo y poniendo paciencia y un poquito de esfuerzo al principio para crear ese hábito de meditar, podamos conseguirlo, podamos conseguir trascender nuestra mente, liberarnos de nuestra mente, por ende liberarnos de ese sufrimiento. Entonces, Jon Kabat-Zinn lo que hizo en el año 1990, el neurólogo americano del que estaba hablando antes, lo que hizo fue comprobarlo científicamente. Comprobar científicamente algo que ya estaba constatado de manera vivencial por Siddhartha Gautama, Buda. Entonces, Jon Kabat-Zinn le hizo unas modificaciones muy acertadas a lo que es la meditación vipassana, la transformó en lo que se le conoce como el nombre de mindfulness. Y realmente le hizo esas modificaciones acertadas que nos van muy bien para nosotros los occidentales. ¿Por qué? Porque nos permite meditar en la vida cotidiana, en el día a día. Y para entender cómo podemos meditar en el día a día, tenemos que entender qué es la meditación. La meditación, como dijimos, es centrarnos en el presente. Cuando nos centramos en el presente, evitamos lo que es el pasado.
El pasado, si estamos mucho tiempo en el pasado, nos va a generar depresión. Y si estamos mucho tiempo en el futuro, nos generará ansiedad. Y nadie quiere vivir en la ansiedad, en la depresión y en la ansiedad. Pero por esos patrones que tenemos repetitivos de conducta, pues al final, si estamos siempre en el lugar de víctima, siempre en el sufrimiento, vamos a coger a la larga depresión. Y si estamos siempre pendientes de planes de proyectos del futuro, pues probablemente tengamos tendencia a tener ansiedad. Entonces, para evitar todo eso, tenemos que entender que con meditación estamos aquí, en el ahora, en este preciso momento. Y de las 24 horas del día, las 16 horas del día que estamos más o menos despiertos, es difícil estar las 16 horas de esas del día que estamos despiertos, en vigilia, estar totalmente en el momento presente. Pero sí que es posible, sí que se puede, con atención a la respiración. Buda se iluminó simplemente practicando meditación vipassana con atención a la respiración. Luego vamos a hacer una pequeña práctica, si os quedáis viendo el vídeo hasta el final, para que experimentéis en carne propia lo que es esa vivencia. Todo hay que vivenciarlo para saber, para poder conocerlo. Entonces, para que vivenciéis lo que es atención, meditar con atención a la respiración. Entonces, mindfulness se adapta a la vida cotidiana y entonces podemos estar totalmente en el momento presente, en el aquí y en el ahora, mientras nos levantamos, nos desperezamos, nos duchamos, cepillamos los dientes, desayunamos, comemos, caminar conscientemente también. Entonces, todo eso podemos hacerlo de manera consciente. Si no es todo el tiempo, por lo menos los primeros segundos que hagamos lo que hacemos en la vida cotidiana, que lo hagamos de una manera consciente, estando plenamente en el aquí y en el ahora, y realmente nos evitaríamos un montón o un sinfín de situaciones problemáticas que se nos presentan en nuestra vida si estamos totalmente presentes. Se dice en meditación que tenemos que traer la mente a donde está nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sabe estar en el presente, pero nuestra mente no. Entonces tenemos que reeducar nuestra mente. Y eso es lo bonito, que llegamos a la edad adulta y entendemos que necesitamos un cambio, necesitamos reeducar nuestra mente, necesitamos que nuestro cerebro sea más plástico, más moldeable. Y eso se puede conseguir y eso lo podemos hacer. Entonces es fantástico que podamos hacer ese cambio en nosotros para no siempre estar trazando ese mismo sendero, sino que abrirnos a ese mundo de posibilidades, ese mundo de circunstancias y esas opciones que nos da la vida, que no es ver nuestra vida desde nuestra mente cuadriculada, sino desde otra perspectiva. Y dejar de ser un poquito tan mentales, sino también dar un poco más de lugar a nuestro corazón, a nuestra intuición y al sentir. Estamos viviendo en una época que es muy complicada, el siglo XXI, porque nos exige mucho y estamos con tensión constante en casa, en el trabajo, incluso con amigos, en esta era tecnológica donde todo tiene que ser comunicación, pues resulta que estamos dejando de ser seres comunicadores, de comunicarnos y estamos dejando de sentir, de utilizar nuestra intuición, de utilizar nuestra percepción. Entonces es volver un poquito a sentir desde el corazón, volver un poquito a ser más puros, más auténticos y quitarnos un poco de responsabilidades que este siglo XXI nos está poniendo todo el tiempo en el camino. Con mindfulness lo puedes conseguir, con meditación, con atención a la respiración lo puedes conseguir. Yo te invito a que practiques meditación, si puedes practicar meditación guiada, meditación tú mismo aprende a hacerla y realmente vas a notar los beneficios tan fantásticos que tiene la meditación. Entonces, lo que vamos a hacer es un breve ejercicio de meditación con atención a la respiración.
Te invito a que te pongas cómodo, cómoda y que en la medida de lo posible que estés o sentada en una silla o en un cojín de meditación como estoy yo, lo que te sea mejor para ti, lo que te sea más práctico. Pero lo importante es tener la espalda recta. Hay más requisitos que se dan en cuanto a la postura de meditación. Pero bueno, tenemos que buscar nuestros 3 puntos de apoyo, que en este caso son mis 2 rodillas que están sobre el zafutón, no sé si se llega a ver, y el coxis apoyado en el zafu, que es el cojín de meditación, y mi espalda recta. Entonces, ya con eso tengo una postura de meditación, una buena postura de meditación. Luego hay otros pasos que se refieren, bueno, a la mandíbula, al ángulo de la cabeza, todo eso, pero ya con que puedas meditar teniendo la espalda recta y buscando 3 puntos de apoyo para formar ese triángulo, porque cuando realmente empezamos a meditar, lo que hacemos es mover mucha energía. Entonces, ese triángulo que formamos de los 3 puntos de apoyo es fundamental para que esa energía se mueva de manera positiva en nosotros. Entonces, te invito a relajarte. Toma una respiración profunda por la nariz y exhala por la boca. Que no quede nada de aire en tu cuerpo. Alarga la exhalación. Una vez más, inhala por nariz y exhala por la boca, alargando la exhalación, respiración abdominal, que no quede nada de aire en tu cuerpo. Y vamos a hacerlo una tercera vez. Mantén los ojos cerrados. Y vas a prestar atención a la parte de tu cuerpo que se sitúa debajo del ombligo, a tu abdomen. Vuelve a la respiración lenta y natural, inhalando y exhalando por la nariz en la medida de lo posible. Si no te es posible inhalar y exhalar por la nariz, puedes hacerlo por la boca. Y observa simplemente el movimiento que hace tu abdomen cuando inhalas y el movimiento que hace tu abdomen cuando exhalas. Observa ese movimiento. Observa cómo cuando inhalas tu abdomen se hincha y cuando exhalas se deshincha. Observa cómo tu abdomen cuando inhalas se expande y cuando exhalas se contrae. Mantén fija tu atención en esa parte de tu cuerpo. Simplemente respira. Y ahora, poco a poco, vamos a llevar nuestra atención al pecho y vamos a observar cómo cuando inhalamos nuestro pecho se eleva y cuando exhalamos nuestro pecho baja. Y observamos esa parte de nuestro cuerpo, el movimiento que hace nuestro cuerpo según inhalamos y según exhalamos. Procura tener los labios un poquito separados para evitar que haya tensión en tu mandíbula. Y ahora
Vas a llevar tu atención a la nariz, más concretamente a tus fosas nasales, y vas a observar cómo entra el aire por tus fosas nasales y vas a observar cómo sale el aire de tus fosas nasales. Observa y siente. Puedes sentir la sensación de frescor, cómo entra el aire por tus fosas nasales y observa y siente, prestando atención a cualquier sensación, cómo sale el aire por tus fosas nasales. Simplemente mantente atenta, atento a tu respiración. Y si algún pensamiento te surge, que seguramente a estas alturas ya habrán surgido pensamientos, simplemente los observas. El pensamiento puede venir en forma de recuerdos que se presentan como imágenes en nuestro cerebro. Simplemente lo observas y lo dejas pasar. Puedes incluso ponerle una etiqueta y puedes decir pensamiento. O puedes decir recuerdo, si sabes que es del pasado. El pensamiento también se puede manifestar como un plan, como un proyecto, con palabras. Eso viene del futuro. Y simplemente, si se te aparece algún pensamiento del futuro, puedes decir futuro o puedes decir pensamiento. Y vas a observar que el pensamiento se deshace, se desintegra, porque realmente no tiene consistencia. Va a venir otro pensamiento y puedes hacer lo mismo. Y alterna tu atención entre los pensamientos que te vienen y simplemente los dejas pasar, como si fueran nubes en el cielo. Simplemente pasan y desaparecen. Y tú estás aquí en este presente, atendiendo a tu respiración. Simplemente observando cómo entra el aire por tus fosas nasales y cómo sale el aire por tus fosas nasales. Estate aquí en este presente. Trae tu mente a tu cuerpo y disfruta de este momento. Poco a poco, mantén los ojos cerrados, pero poco a poco ve moviendo alguna parte de tu cuerpo. Puedes mover las manos, los brazos, las piernas y finalmente abrir los ojos. Espero que esta meditación te haya llevado a este presente, a este instante y te sientas plenamente tranquila, plenamente tranquilo, en paz contigo mismo. Ahora con esta calma y esta tranquilidad y esta serenidad podemos continuar hablando de meditación. La mente hace 4 movimientos básicos. Uno es estar en el presente, no lo puede hacer la mente. Entonces la mente lo que hace es estar en el pasado. Eso es lo que hace la mente, lo que hemos visto en esta pequeña práctica meditativa o de relajación. Entonces la mente está en el pasado, se nos presenta el pasado como recuerdos, como imágenes, o la mente está en el futuro y se nos presenta como planes, como proyectos. Se le llama a la mente mono, chitta se le llama en el budismo a la mente, porque realmente nuestra mente no está en todas partes y en ninguna.
no sabe estar en el presente, por eso tenemos que educarla como si fuera un niño pequeño, pues tenemos que educar a nuestra mente para que pueda aprender y para que la podamos traer de una manera amorosa a este presente, siempre desde el amor y desde la aceptación y desde la comprensión. Traemos nuestra mente al presente, porque en Mindfulness se dice sin apego, sin rechazo y sin juicio. No podemos estar en el juicio, tenemos que estar en la aceptación. Entonces nuestra mente hace esos dos movimientos, de estar en el pasado o de estar en el futuro, la traemos al presente. Otro movimiento que hace nuestra mente es aceptar o rechazar. Acepta algo que le gusta y se apega a algo que le gusta, lo que sea de comida, de pareja, de todos los apegos que podemos tener las personas, pues nos apegamos, tendemos a apegarnos a lo que nos gusta. Y automáticamente hacemos ese otro movimiento que es rechazar lo que no nos gusta. Entonces Mindfulness dice sin apego, sin rechazo y sin juicio. Esa es la premisa de Mindfulness. Y realmente con estas tres palabras podemos entender muchísimo nuestra mente. No quiero que este vídeo sea muy largo, entonces os invito a meditar, los invito a estar en el presente y muchas gracias por estar allí. Mi luz y mi amor para todos.